Él es Omar Durán Rojas. Es licenciado en Ciencia y Arte Militar, 14 años en las Fuerzas Armadas. Es licenciado en Derecho, maestría, repito, si no lo dije, lo digo ahora, maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo, diplomado en Altos Estudios Nacionales, posgrado en Procedimiento Penal y Jurídico, en Derecho Informático, en Ciencia Jurídica y en Educación Superior. En fin, sabe de qué habla, ¿no? Y nos gustaría saber, porque tiene una denuncia sumamente grave sobre militares venezolanos que están llegando a Bolivia, 60 creo que los primeros y ahora vienen 100 más. Bienvenido para que nos diga qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias, Napoleón. Un saludo desde Bolivia al mundo entero. Es cierto y evidente que llegaron recientemente, el 30 de mayo del 2023, 65 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Con qué objetivo? No lo sabemos. Y lo peor que esta situación la realizan a ocultas, a espaldas, detrás de la Asamblea Legislativa, que en su artículo 158 de nuestra Constitución Política del Estado, en el numeral 22, indica que deben autorizar los diputados y senadores excepcionalmente el tránsito de tropas militares dentro del territorio boliviano y además el por qué. Justamente hoy en día en mi país se está haciendo una polémica de esta situación. El presidente de la Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas, el diputado Aliaga, habló en muchos medios desconociendo el tema, dice que no sabía absolutamente nada, pero lo preocupante es por qué te ocultan. Si bien pueden venir, pasear, andar, etcétera, cualquier tropa militar tiene que ser de conocimiento de la Asamblea, pero no sabemos para qué han llegado. Y lo peor de todo, Napoleón, han estado visitando unidades militares todo el fin de semana. Han estado recibiendo charlas de gente como Hugo Moldis, que es un socialista muy activo, muy allegado al actual gobierno y Evo Morales, y no sabemos con qué objetivo, con qué fin. Pero sin embargo, estos oficiales venezolanos, una persona de la oposición, sería casi imposible darles una charla, una conferencia o hablar con ellos. Y peor aún, en los próximos días, a partir del 10 de junio, se presume que van a llegar alrededor de más de 100 oficiales superiores, subalternos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y no sabemos el por qué, y esto es muy preocupante para el Estado, para el pueblo boliviano, porque si vienen de buena fe, deberían anunciarse y hacer las cosas acordes a la normativa boliviana. Y ustedes todavía hablan de buena fe. Presumimos la buena fe todavía, ¿no? Si es que existiera, cosa que es totalmente incoherente en estas situaciones, porque no sé si tendrían una buena fe de venir oficiales a ver nuestros recursos naturales, nuestras unidades militares, dónde van a Los poner tal vez las paisajes, bases los militares. lagos, quieren ir al Titicaca, ¿no? Seguramente la cultura boliviana, sí, la historia, sí, cómo no. Pero ¿por qué ellos no llegan directamente a La Paz? ¿Por qué? Estos 60, ¿por dónde llegaron y cómo llegaron? Ellos llegan a un departamento acá en Bolivia que se llama Santa Cruz y posteriormente recién se subdividen para llegar a tres lugares diferentes, uno acá en la ciudad de La Paz, capital política del Estado boliviano, donde llega a un grupo a alojarse a la Fuerza Aérea Boliviana, otro grupo al Ejército Boliviano, al CEO, al COE, perdón, y otro grupo a la Armada Boliviana. Entonces, de alguna manera, tal vez para desvirtuar, pero no llegan de manera directa a la ciudad de La Paz, porque en La Paz, lógicamente, que hay un mayor control, hay muchísimas formas, un control social que se lo puede hacer. Llegan subrepticiamente, ocultamente, y como usted decía, yo presumo que también existe pues alguna mala fe, vendrán a hacer algún tipo de tareas totalmente negativas contra la gente que pensan o piensan diferente en Bolivia al comunismo o al socialismo. Ahora bien, ¿dónde se alojan ellos? Ellos específicamente, Napoleón, se alojan en unidades militares. Se llegan a una unidad militar que es
el COE en el ejército, acá en Calacoto, en la calle 17 de Calacoto. Otro grupo se aloja en la Fuerza Aérea Boliviana, que está por la Pérez Velasco, y otro grupo que es una especie de alojamiento que tiene la Armada Boliviana, que tiene acá en Calacoto. Entonces, son situaciones preocupantes, más allá de cualquier situación, yo les repito, lo pongo entre comillas, han estado paseándose por todas las unidades militares y de uniforme además, ¿no? No ni siquiera de civil, han estado de uniforme, han estado recibiendo el parte respectivo, acorde al saludo militar, dándoles a conocer qué efectivos tienen, cuál es la misión fundamental de esa pequeña unidad en los centros militares que han visitado. Pero tengo entendido que inclusive están en hoteles. Así es, así es. Algunos de ellos se han alojado en los, llamémoslos, de más alto rango, se han alojado en algunos hoteles muy importantes, pero la gran mayoría han hecho este tipo de alojamiento y posteriormente, ante las críticas y las denuncias que hemos hecho hasta el día de hoy, ayer, si no me equivoco, ya empezaron a salir de las unidades y reparticiones militares para no generar alguna especie de convulsión dentro de Bolivia, que es un país que tiene muchísimas actividades para convulsionar, y esperemos que esto sepan y sepamos todos los bolivianos a qué han venido, para qué, o sea, con qué objetivo. Bien Pero, sabemos que en Venezuela el presidente Maduro se apoya mucho, mucho en Fuerzas Armadas. Yo quiero pensar que el actual presidente Luis Arce está queriendo hacer algo parecido, seguramente tal vez para mantenerse en el poder, porque le queda un poquito más de 2 años y nada más. el hotel aeronáutico y el hotel hostal naval, y el hostal naval, no el hotel hostal naval, ¿en qué ciudad se encuentran? Estos tres hoteles se encuentran acá en la ciudad de La Paz, en la capital política del estado. Ah, entonces sí están en La Paz. Así es. El día de ayer estaban también en Tiquina, que es una unidad militar de la Armada Boliviana, donde han estado verificando qué tipo de situación táctica y estratégica tienen, armamento, etcétera, porque usted sabe que el movimiento al socialismo en un momento determinado, el actual partido de gobierno tiene o ha tenido en su momento mucho apoyo por ese sector del altiplano. Ahora bien, hablando con un amigo boliviano, muy talentoso, por cierto, me está diciendo que para él el MAS no está dividido, sino que simula estar dividido, que Evo Morales y Arce son la misma cosa, que lo que se está buscando es exactamente el bipartidismo tradicional del siglo pasado, pero con la extrema izquierda, los grupos de extrema izquierda, para aparentar internacionalmente. Que detrás de estos militares venezolanos que no tienen la experiencia, estos llamados bolivarianos, que no tienen la experiencia que tienen los militares cubanos, primero entrenados por la KGB y por los militares rusos, cuando la Unión Soviética, cuando ellas eran un apéndice de la Unión Soviética, Cuba, que detrás de todo esto y estos militares, que aunque usted dice que están escondidos, usted me ha mandado fotos de estos militares, o sea, que son visibles, que se sabe que están, que los que realmente deben estar escondidos, porque así pasó aquí en Venezuela, bueno, aquí en Venezuela yo estoy en el exilio, así pasó allá en Venezuela, y por cierto, también pasó en Cuba con los rusos, con los militares rusos que no se veían en las calles cubanas, que los que realmente están haciendo el trabajo son militares cubanos, que son los que tienen un entrenamiento para apoderarse definitivamente del poder y no soltarlo. Y si por alguna pasa algo, lo pierden, volverlo a tomar. ¿Qué piensa usted de eso? Aparte de decirle que lo admiro por su valor, porque no es lo mismo dar estas denuncias fuera de Bolivia que darla dentro de Bolivia. Muchísimas gracias, Napoleón, por las palabras, pero viendo la respuesta esencial, es que yo considero que puede existir la posibilidad que el movimiento al socialismo, porque maquiavélicamente pueden decir el fin justifica los medios, y pueden estar juntos,
pero aparentar estar peleadas. Puede ser una posibilidad, pero creo que no es así. Lo que sí en Bolivia quieren planificar es tener mayores grupos socialistas y que se haga cargo uno solo pactando con el resto, porque no hay que olvidarse que si bien acá existen oficiales y gente cubana, pues Cuba ha sido el centro y el epicentro de Latinoamérica para querer fundar o que nazca el comunismo como tal, pero sin embargo, en Bolivia fracasó el año 67 con la llegada del Che Guevara, en Bolivia ha fracasado el apedoramiento que ha querido tener Evo Morales año 2019 cuando él sale escapando y huyendo de este país por esa presión de la gente y porque las Fuerzas Armadas y la policía boliviana le quitan su respaldo en un momento. Tal vez esa situación es totalmente diferente en Venezuela cuando tienes un montón de oficiales que le han dado el apoyo o especialmente los del alto mando al presidente Maduro. Y también entiendo que hay muchos oficiales en las cárceles en Venezuela, militares activos, como hay acá en Hay Bolivia. más Acá en militares en las Bolivia cárceles que civiles, que dirigentes políticos. bárbaro. Acá en Bolivia tenemos un poco más de 50 oficiales detenidos por creer que piensan diferente y creo que más allá de cualquier cosa, el 2019 es un escarmiento. No hay que olvidarse que en las filas del movimiento al socialismo está un exmilitar comunista como es Juan Ramón Quintana Taborga, que ha sido ministro de la presidencia durante muchos años con Evo Morales y lógicamente él ya no quiere fracasar en ese modelo y seguramente ante esa situación traen venezolanos, traen cubanos que son de la parte comunista de esa ala radical para de alguna manera en Bolivia puedan ellos fundar o cimentarse bien como comunistas, socialistas o como quieran. Mira, acá en Bolivia, Napoleón, tenemos a máxima autoridad del ejército, un hombre que ha sido el último de su curso, uno de los peores alumnos es el actual comandante general del ejército, se llama Juan José Zúñiga Macías, te lo digo con nombre, con apellido, lo he denunciado, un hombre que ha robado un bono de los niños hace años, un hombre que no cumplía con los requisitos para ser general, hoy en día es general de división, y se ha aferrado al poder político, y el poder político lo ha nombrado comandante general del ejército, porque lógicamente es muy fácil manejar este tipo de personas que nunca han tenido la aspiración. Los mejores oficiales hoy en día en las Fuerzas Armadas, si no están presos, están relegados, fuera de los cargos, están en el servicio pasivo, descansando, porque al gobierno socialista no le conviene gente que piensa, porque la gente que piensa es una persona incómoda, es un puñal en el zapato para ellos. Ni le conviene que los pobres dejen de ser pobres, porque entonces, como ellos mismos dicen, ¿no? No le van a seguir apoyando a ellos. Ellos necesitan gente que los necesite con los mendrugos que le dan y con las esperanzas que le dan. Pero fíjense, es verdad que Bolivia en líneas generales no ha tenido buenos gobiernos, pero ¿por qué el pueblo boliviano, ¿no? Eh, tiene esa actitud? ¿Por qué sigue defendiendo al MAS? Es que el MAS, tanto con Evo como con Arce, ha logrado cosas para la mayoría mejores que otros gobiernos. Napoleón, creo que aquí hay un adoctrinamiento al campesino, a la gente pobre. Bolivia es un país sui generis, ahí tenemos tantas nacionalidades, 36 en realidad. Imagínate de esa cantidad de nacionalidades, la mayoría es aymara y quechua. Y a estos pueblos muchas veces es fácil adoctrinarlos, hacerles creer que son pobres cuando no son pobres, hacerles creer que necesitan de ellos, de que son sus salvadores, que la derecha toda la vida los ha manipulado, los ha usado, que puede ser cierto, porque yo no puedo defender ni izquierda ni derecha, quiero ser imparcial en ese sentido, pero más allá de cualquier circunstancia, si la derecha los ha usado, la izquierda los usa 3 veces más, se ve con claridad, les hacen creer cosas que no son y hay grupos de movimientos sociales, especialmente los altos dirigentes, que se encargan de generar a esa gente adoctrinamiento, de hacerles creer que todo anda de maravilla. ¿Por Bueno, ¿y qué? dónde Porque están los estos altos, demócratas y la derecha para hacerles ver lo contrario y hacerles ver con números cómo cuando hay empresas privadas, cómo, aunque pueda haber jefes que delincuentes, vagabundos, pero que como hay sindicatos se pueden acusar y se pueden llevar a juicio si es que los líderes sindicales que escogen los propios trabajadores, ¿no? Son los más adecuados en la defensa de los trabajadores y no del partido al cual pertenecen o de la ideología en la cual militan.
¿Por qué no les informan sobre eso? ¿Y por qué no le dicen, miren lo que lograron con este y este en algunos de los gobiernos buenos que ustedes tuvieron, si es que tuvieron más de uno? ¿Ok? ¿Por qué no les dicen eso? Porque en toda América Latina se está convirtiendo en un continente rojo. Y eso que llaman el Foro de Sao Paulo y todos esos grupos que se reúnen en el Foro de Sao Paulo, los pasos que hacen son exactamente los mismos en diferentes etapas, es verdad. ¿Ok? Pero también depende de una cosa que es lo que le voy a preguntar. ¿Los poderes en Bolivia son independientes? El presidente de turno se llame Arce o Evo Morales, se llame como se llame, sea de derecha, de izquierda, de centro derecho, de centro izquierda, domina el Congreso, el Poder Legislativo, hacia los diferentes poderes o son independientes. A ver, Napoleón, para terminar la anterior partecita, los dirigentes en Bolivia son comprados. Y lamentablemente acá en Bolivia tenemos una oposición muy pobre, una oposición que sale de juntucha, tenemos una oposición lamentable que entran justamente para recuperar o para hacer alguna situación o una forma de inversión. Esa es la pobre oposición que tenemos en Bolivia. Y ahora cuando usted me pregunta y me dice los poderes ¿Y los acá llamados dirigentes de extrema órganos de izquierda Estado, son pobres o se hacen ricos justamente en el poder? se hacen ricos en el poder. Hay muchísimos dirigentes que se han hecho muy ricos en el poder, muchísimos. Ahí están dirigentes de la COP, recién salieron, inclusive hay una diputada de nombre Lidia Patti que recién entró a la Cancillería que tiene como 3 millones en cuentas. O sea, todos son millonarios. Yo no Es entiendo por qué igualito eso. en todos los países donde ellos llegan. Entonces siga, continúa. Y acá son llamados órganos los poderes, tenemos cuatro, el electoral, el judicial, el ejecutivo y el de las leyes, llamado así. Entonces, en esta situación, estos cuatro poderes, ninguno es independiente. La justicia trabaja juntamente de la mano con el Poder Ejecutivo, porque ellos encarcelan, meten a gobernadores a la cárcel, a gente que piensa diferente. Mira, yo por denunciar actos de corrupción en el gobierno de Evo Morales, he hecho como 10 denuncias a él, a sus ministros, con papeles en mano demostré, miren, aquí está lo que demuestro sus actos de corrupción. A mí me dijeron, eso es secreto de Estado, y me sancionaron con 2 años de prisión a la cárcel por denunciar corrupción cuando uno hace patria. Acá es muy difícil. Pero entonces, Creo ¿cómo que nos, pudieron sacar a Evo Morales? pues sacamos con muchísima fuerza porque el pueblo se paró y de alguna manera, como yo te decía hace ratito, para terminar, la oposición que tenemos es muy pobre. Recién teníamos acá una persona que admirábamos mucho de la oposición, Silvia Salame, se llamaba una senadora, y resulta que cuando interpela a un ministro de justicia, ella le da su apoyo. O sea, te das cuenta que ahí el presidente, el órgano ejecutivo, no solamente controla los de su partido, también los controla los de la oposición, porque hay una oposición pobre, corrupta, una oposición que no sirve para ninguna situación de amar a la patria. ¿Cómo lo sacamos Evo Morales el 2019? Muchos grupos se empezaron ya a partir del 2018 a calentar la cabeza por su reelección, porque él se quiso quedar y lo que ha sido fundamental para que salga Evo Morales ha sido que una institución tan importante como la Policía Boliviana le quite su apoyo y posteriormente las Fuerzas Armadas, pero por la presión de la gente, porque la gente le decía al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que iban a ir a su casa, iban a hacer cualquier, porque era inmensa la cantidad de personas. Y llega un gobierno de la señora Yanine Áñez, que realmente nos ha defraudado a los bolivianos. Era la esperanza y ha sido un gobierno corrupto que de alguna manera no han hecho las cosas bien, se han querido empoderar en el gobierno cuando podían haber hecho las cosas totalmente diferentes y seguramente nuestra Bolivia hoy sería libre. Democrática sí, con pensamiento izquierda sí, comunista sí, de derecha también, pero tiene que ser libre y no estar sometida a un poder y quieran hacerte creer que el socialismo es lo mejor. Para mí el socialismo es una belleza, pero en teoría, porque en la práctica el socialismo solamente se enriquecen los que están a la cabeza, los que están arriba y lo que sucede en todas partes del mundo son las personas más beneficiadas, aquellos que gobiernan, aquellos que manejan el socialismo y te hacen creer o quieren hacerte creer que es una maravilla que estás viviendo en el cielo. Ahora hay una cosa que no me queda clara. Si el pueblo boliviano es quien tumba, ok, a quien saca a Evo Morales y no permiten una reelección de él, porque iban
a las casas, eso es muy importante, de los militares y de los dirigentes de oposición y demás, a protestar, a decirle por qué, no sé qué, porque votan por el MAS. ¿O es que no mezclan a Evo Morales y Arce con el MAS? Mira, Capolón, considero que hay dos factores, dos hipótesis. Uno, que ha podido haber un fraude que realmente nos han engañado absolutamente a todos y que ya tenían tal vez encriptado algo para que el movimiento al socialismo, a través de esos poderes que usted hablaba, uno importante, el electoral, vayan la cantidad de votos. Uno, la oposición hacia el movimiento al socialismo. Puede ser una situación. Y la palpable. Y la otra situación es que la gente se ha desmoralizado, porque a ver, un gobierno que ingresa, que es contrario al movimiento al socialismo, pero donde tienes un ministro de gobierno como Arturo Murillo, un ministro de la presidencia, de defensa, que realmente se enriquecen, se empiezan a saquear los recursos naturales, y cuando ves que hay respiradores que compran con sobreprecio, un alcalde que tenemos actualmente en La Paz, Iván Arias, que en su momento ha sido ministro, tenía muchísimos actos de corrupción. Mira, y para que vea que yo no soy una persona que solamente los denuncia a los del movimiento al socialismo, yo denuncio a gente de la derecha también cuando han empezado a hacer mal las cosas. Los hemos denunciado a Iván Arias, hoy en día tengo varios procesos cuando él ha sido ministro de Obras Públicas, a Murillo, porque cuando uno quiere hacer patria, hace patria desde el fondo de su corazón, pero sencillamente la gente se ha desmotivado, se ha desmoralizado y ha dicho, mejor los menos maleantes nomás, porque son totalmente delincuentes. O el otro aspecto que yo le digo puede ser que esas máquinas que tenemos en el poder, en el órgano electoral, hayan sido manipuladas para que los votos vayan en mayor cantidad al movimiento al socialismo. Pero ¿qué sientes tú en la calle? ¿Qué sientes tú cuando caminas en la calle, cuando vas a un bar o vas a un sitio? La gente está criticando, ¿qué dice la gente? ¿Qué habla la gente? No tus amigos, que por ser amigos tienen más o menos la misma ideología que tú o los mismos gustos y demás, sino la gente normal y corriente, que tú sientes que están con el MAS, que están con Arce, que están con Evo Morales, que están de acuerdo que vengan unos militares que ya no son los norteamericanos, porque antes iban los norteamericanos, ¿no? Sino que ahora son venezolanos y cubanos. ¿Ellos están de acuerdo con eso? Napoleón es una persona que trato de investigar. Me gusta esa teoría de agarrar cualquier grupo. Y cuando salgo, especialmente soy una persona que me gusta salir muchísimo por las calles, por el campo, recorro casi todo Bolivia. Eh, Mira, la percepción que tengo es un país totalmente dividido. Hay gente que tiene esa esperanza de que salgan los socialistas de Bolivia, pero tienen el temor de que vuelva una derecha corrupta. Cuando hablas con la gente y dice a quién apoyas, a Arce lo consideran solamente, acá con ese término lo manejan, un tilín, un muñeco, una pantomima nomás. A Evo Morales ¿Quién ya maneja tiene Arce su según la recaudo, gente? perdón. ¿Quién maneja Arce según la gente? Que dice que es un muñeco, un tilín, manejado. Según la gente, dicen que lo maneja Evo Morales, ¿no? Una buena cantidad. Dicen que Evo Morales lo maneja desde el Chapare y de alguna manera en algunas cosas le hace caso y en otras no, como el hijo malcriado que en algún momento es adolescente y no quiere hacer caso, pero Bueno, muchas o cosas sí como, le hace caso. perdona, o como el policía bueno y el policía malo, que es internacionalmente una forma de trabajar la policía. Ujú. Y los investigadores. Ujú. Así es, puede ser un factor. Entonces, la gente anda totalmente dividida. Pero si usted me dice, ¿pero cuán dividida? Me animo a decir que acá en Bolivia un 30% apoya a Evo Morales. A Luis Arce un 15, 18% que deben ser los funcionarios públicos, a los que le ha dado trabajo, los nuevos amigotes que ha tenido. Un 15 o 20% también de la gente que lógicamente apoya a un lado derechista, centro derecha, alguna situación así. Y el resto de la población, que debe estar en un 30, 40%, si hacemos una sumatoria, es una gente indecisa, que necesita información, que quieren ellos un cambio, algo nuevo, alguna persona que sea nueva. Pero en Bolivia, hace años, al menos no conozco, que existe una persona nueva que ingrese y que revolucione y haga un cambio totalmente distinto a lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica. A mí, mira, tu país me da muchísima pena, no como país, sino por los que lo gobiernan. Semejante país con tanta
tantas riquezas, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, y sin embargo, por la calidad y por la sapiencia de sus gobernantes, está como está. Lo mismo sucede en mi país. En mi país, muchísima gente que no tiene la calidad intelectual está en cargos totalmente altos. Por eso tienes 478 kilos de cocaína que llevan de Bolivia a España en una línea aérea boliviana, que es BOA, que recién ha sido descubierta esta semana. Imagínate, o sea, las altas autoridades en Bolivia dan complacencia. ¿Tú crees que aquí el ministro de gobierno lucha contra la droga? Aquí agarran cualquier cantidad de laboratorios de droga todos los días, pero nunca agarran un narcotraficante. No hay. O sea, los peces gordos parece que tuvieran un convenio. Ya sabe que esta fábrica ya no sirve, vengan, intervenganla nomás y se van. Parece que Aquí no tuvieron agarran. un convenio, que están apoderados de los gobiernos de casi todo el mundo, no de casi toda América Latina solamente. Así es, el que el dinero te vuelve loco, ¿no? Y peor cuando tienes poder, seguramente debes cambiar de forma de pensar. Entonces, en Bolivia, mira, francamente, muchas veces yo me he dado mucho contra los narcotraficantes porque me parece un país que realmente es una vergüenza nacional. Gracias a Dios no somos un país consumidor, pero día a día sí está aumentando. Pronto tal vez seamos bien consumidores. Acá somos un país productor o de tránsito. Llega droga del Perú, del Ecuador, de Colombia, pasan por Bolivia, que geopolíticamente está en el centro de Sudamérica, y la llevan al Brasil, la llevan al Paraguay, la llevan a la Argentina, al Uruguay, etcétera. Es un país de tránsito. ¿Y bajo mirada de quién? De las altas autoridades, bajo la línea aérea boliviana de aviación, nuestros propios aviones llevando droga. Imagínate dónde estamos. ¿Y quiénes caen en Bolivia? Caen los mandos medios, el eslabón más débil. La cadena se rompe en el eslabón más débil. Nunca vas a ver un SAR antidrogas que caiga estando activo, un ministro de gobierno que esté activo. Aquí vas a ver cuando ellos ya salen del cargo, recién empiezan a actuar. Pero acuérdate que el gran negocio en Bolivia es el narcotráfico. Claro, es que hay cualquier cantidad de movidas con narcotráfico. Tal vez a nuestro país o a los gobernantes no le conviene inclusive que no haya narcotráfico. Hace un tiempito atrás faltaban los dólares en Bolivia. Hoy en día ya hay otra vez una cantidad increíble de dólares que han empezado a aparecer en Santa Cruz. Hace un tiempito atrás, te hablo hace unas 3 semanas atrás, tú cambiabas en 8 bolivianos un dólar. Hoy en día ya está en 7. O sea, ya han perdido. Te das cuenta porque yo les pregunto a los librecambistas, a la gente en el mercado negro, ¿y de dónde? No sé de dónde, pero han empezado a aparecer cantidades de dólares y nuevitos los dólares. Entonces, esto es producto del narcotráfico y lógicamente al gobierno le conviene, a un mal gobierno, ¿no? Le conviene hacer sus movidas Ahora muchas veces. hablemos de la política norteamericana, que su política exterior es tan desastrosa, no importa el partido que esté gobernando ni el presidente que esté gobernando. Siempre han fracasado en su política exterior. Cuéntame, ¿cuál es la posición de la política de los gobiernos norteamericanos con relación a Bolivia? Yo tengo una percepción que los norteamericanos no le importamos absolutamente nada, no les afectamos en nada, más bien estamos acordes a sus intereses. Si ellos les importáramos, harían cosas diferentes, distintas. Ellos más bien les conviene que andemos peleados, disgustados, porque aquí hay una potencialidad que es el litio. El litio va a ser una revolución prontito nomás ya. Entonces, la única vez que le he visto a una de las comandantes del Comando Sur referirse a los bolivianos, sacando un resumen como diciendo que somos tan tontos que no podríamos administrar el tema del litio, somos tan tontos que no podríamos ver qué hacer con el tema del litio, que Dijo no tenemos eso. los medios necesarios, pues no tenemos los medios necesarios como para industrializar nuestro litio, para convertirlo en bórax o en otras situaciones que ellos sí podrían hacerlo, que somos un peligro estratégico, que el litio puede ser vendido a Rusia, que puede ser vendido a la China, etcétera. Entonces, lo único que le interese a los norteamericanos de nosotros son nuestros recursos. Y nuestro último recurso grande que tenemos es el litio. Bolivia es uno de los países más grandes en litio en el mundo, si no es el más grande. No te Entonces, preocupes que los chinos se encargarán del litio, mientras que los rusos se encargarán del poder político, porque esos son los intereses de ellos en el mundo entero. y esa es una gran verdad, ¿no? Y los norteamericanos tienen las posibilidades de hacer algo, no solamente en Bolivia, en todos los países del mundo, Pero pero ellos, su política son un exterior, desastre. fíjate lo que le costó al presidente del turno de aquella época
que Norteamérica entrara en la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que le costó. Y ya los nazis eran prácticamente los dueños de casi toda Europa. Lo que le costó a Churchill convencer al gobierno norteamericano, lo que le costó al presidente norteamericano convencer al pueblo norteamericano de que había que ir a la guerra, todo lo que le costó, porque en última instancia los norteamericanos, que es diferente la guerra en Europa que en Vietnam, que en Afganistán. Los norteamericanos dirán, la familia norteamericana, pero ¿por qué mis hijos van a dar su vida, ¿no? En un país que ni siquiera habla como nosotros, en nuestro mismo lenguaje, que no sabemos ni siquiera dónde está, como fue el caso de Vietnam, que estaban luchando por su tierra, que si fueran comunistas o no estaban luchando por su tierra, o en el caso de Afganistán. Ellos miran hacia adentro, ni más nada, se está mirando el ombligo y eso es el desastre que estamos viviendo en nuestros países, que no dan pie con bola en su política exterior. Bueno, pues mantenernos informados, se nos acabó el tiempo. De verdad que fue un placer hablar contigo y mantenernos informados sobre lo que está pasando justamente con los militares venezolanos que están allí en tu país, ¿sí? Y de nuevo, felicitaciones, porque realmente hay que ser muy valiente, Omar, para hacer todas esas denuncias en un gobierno como el que tú tienes, que cada vez va a ser más radical si no lo sacan del poder, ¿ok? Cada vez más radical y cada vez más dictatorial. Un abrazo, ¿sí? Muchísimas gracias, Napoleón. A través tuyo, mandar un saludo a toda la gente en el mundo entero que nos ve a través de las redes sociales y los medios en actual vigencia. Muy amable y siempre estoy a tus órdenes. Gracias. Hasta luego.